Buenos días a todos y perdón por haber llegado tarde, pero es que he tenido una semana de locos y no he podido escaparme de la oficina antes. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del coliving. Y tiene que ver esto de hablar con coliving porque es por el momento relativamente infrecuente en Euskadi. Pero yo creo que está próximo a venir. Y cuando hablamos de coliving, muchas veces mezclamos términos y entonces yo creo que conviene hacer, o me ha parecido bien interesante hacer, pues una pequeña revisión de lo que hay detrás de eso, ¿no? Que veréis que es una fórmula de proyecto bastante diferente de cómo venimos trabajando actualmente, tanto en lo que se refiere a la proyección, como a la financiación, como a la comercialización del mismo. Aquí yo creo que estamos todos interesados en mejorar el parque inmobiliario y además ofrecer soluciones que efectivamente se acomoden a las nuevas necesidades que puedan existir y además tenía el firme propósito de no meterme en ningún charco y entonces creo que no voy a hacerlo. Bueno, lo primero, ¿qué entendemos por coliving? El primer concepto que tenemos que tener es que lo que estamos diciendo es que estamos comercializando, se puede ser en compraventa o puede ser también en alquiler, mayormente en alquiler. Lo que estamos comercializando son elementos de uso frecuente dentro de una vivienda. Es decir, no estamos comercializando una vivienda entera. Y a cambio de ceder esos espacios que son privativos, lo que estamos haciendo es dejarlos en comunidad de forma tal que el uso compartido sea de mayor intensidad. Me explico. Una cocina, si no somos muy habituales, no tenemos hijos y no tenemos que estar haciendo purés y papillas todo el día, por lo general es un uso muy, vamos a decir, poco intenso, ¿no? Y entonces hay quien está dispuesto a prescindir de ese uso privativo porque generalmente desayunan en el trabajo, come fuera y cena un bocadillo. Bueno, en esos casos hay perfiles que estarían dispuestos a ceder, digamos, no tener a su disposición privativa esos elementos y compartirlos con un vecindario. Además tiene un concepto variable, es decir, uno consume plaza de ocupación, y esa plaza puede ser de mayor o de menor tamaño, en función de mi desarrollo. Soy un hombre soltero, me voy a vivir allí porque tengo la oficina muy cerca y mi empresa quiere que pase allí un tiempo, en un momento dado tengo una pareja, requiere un poco más de espacio. El coliving te ofrece ese tipo de soluciones, en principio, sin grandes trastornos. Ya sé que luego eso tiene que ver con el nivel de ocupación y tiene que ver con el ciclo, digamos, de uso de esas plazas. Pero en principio te permite. Y lo mismo ocurre con las plazas de parking. Uno compra una plaza de parking por un dinero que hoy en día es bastante elevado, sino que hoy no tengo coche, no necesito plaza, mañana me compro un coche, necesito plaza. Tengo una pareja, tengo dos coches, dos plazas. Otro elemento diferencial de estos asuntos es que casi siempre, por no decir siempre, vienen acompañados de elementos terciarios. Es decir, el uso siempre es mixto. Y nos estamos refiriendo muy frecuentemente a temas de coworking, es decir, oficinas flexibles en la misma filosofía, o tiendas de conveniencia y restauración. También más cosas, también puede haber guardería, también puede haber peluquerías, en fin, otro tipo de servicios que estos usuarios en principio pueden demandar. Y por otra parte, estoy contratando un servicio de conserjería. No es exactamente eso, pero efectivamente tengo recepción, tengo limpieza, que me refiero a la limpieza de los usos que después voy a usar, cocinas, chocos, lo que sea, una terraza, lo que sea que pueda disponer el proyecto en el que estemos, ¿no? Internet, por supuesto, en fin, toda clase de servicios, seguridad, ciertas cosas que quizá para nosotros puede ser en un momento dado potestativas, es decir, lo pongo o no lo pongo, no pasa nada, y aquí son fundamentales. A cambio de esa compartición que yo hago, o esa cesión que yo hago del uso para que sea común de esos elementos comunes,
lo que estoy exigiendo son niveles de calidad, y sobre todo estamos hablando de eficiencia energética y consumo de agua, pues en principio a lo máximo posible. Esto tiene un sentido económico también, porque efectivamente este tipo de proyectos son operados por organizaciones especialistas en ello. Y naturalmente ahorrar en costes de consumo energético, agua y cualquier otro tipo de costes, mantenimientos, etcétera, etcétera, repercute en su rentabilidad. Y hay una cuestión importante aquí, y es que la unidad de medida siempre es la plaza. Es decir, uno consume plaza y paga plaza. Pero en una vivienda en alquiler, tú estás consumiendo los metros que usas y los que no usas, la parte proporcional de zonas comunes y aquellos elementos, digamos, de uso menos frecuente. El intercambio está ahí. Es decir, quizá en el unitario por metro cuadrado utilizable es más alto que en una vivienda en alquiler, pero la realidad es que estás pagando menos. No es exactamente así. Pero lo que estamos diciendo es que, como efectivamente tu plaza ocupa menos metros, estás consumiendo menos metros a pesar que el unitario sea más alto. Bueno, los elementos. La primera cuestión, el valor. Se pueden adquirir este tipo de productos también, ¿eh? Pero el valor básicamente lo que estás es dejando dinero dedicado a otras cosas. Otras inversiones que puedas tener en la cabeza. Es decir, el modelo de inversión en el cual mi principal vehículo de ahorro es la vivienda, no entra aquí. No entra aquí. Las perspectivas. Trabajas en un entorno líquido, no sabes exactamente si vas a estar aquí mucho tiempo o poco tiempo. Tampoco sabes si vas a necesitar el mismo número de metros, el mismo número de estancias. Entonces, la perspectiva es flexible. Tu posición mental cuando entras en este asunto es que no voy a estar quieto. La unidad de medida, como os he dicho, es la plaza. Y es curioso, porque lo que ocurre también en las zonas comunes, llámese comunes ya no a los pasillos y al portal, sino a todas las facilidades adicionales que pone el proyecto, muchas veces funcionan en régimen de pago por uso. Es decir, tengo derecho al uso, pero hago un pago por hacer el uso efectivo. Es decir, no sé cuántas fiestas dais vosotros en casa, pero si dais 5 al año, quizá no justifique tener un salón de 20 metros. Esto es lo que te lo permite. El parking, al igual que las plazas, es también variable. No está ligado una cosa a otra. Y los gastos de comunidad, vamos a decirlo, estamos contando con conserjería, con limpieza en más zonas, estamos contando con servicios de Internet, recogida de paquetes, recogida de mensajes, etcétera, etcétera, todos estos servicios adicionales que lo asemejan más a un hotel, pues efectivamente eso repercute en forma de los gastos que van imbuidos en el precio de la plaza. Es decir, no hay un coste adicional, salvo el del uso. Es decir, voy a usar el choco, entonces sí. Los perfiles. Esto es un poco la realidad de lo que hemos visto en los proyectos que hemos analizado nosotros desde Crata. Por lo general estamos buscando profesionales, normalmente en zonas urbanas, estudiantes de posgrado y el uso profesional que hacen las grandes empresas. Estoy pensando ahora mismo en un proyecto en Boadilla del Monte, donde uno de los usos preferidos era precisamente los empleados del Banco Santander, que como sabéis tiene una ciudad allí, la llaman ciudad, que es la sede corporativa de la empresa, ¿no? Y luego, por otra parte, y eso es un segmento distinto pero complementario, está la gente, digamos, de mayor edad, que sin querer ir a un modelo de residencia, sí que advierte que hay ciertas facilidades que, manteniendo su independencia y manteniendo su propio hogar, puede encontrar en este tipo de proyectos, ¿no? Con respecto al uso comercial, como os he dicho, siempre hay uso comercial. Lo que estamos hablando siempre es, se fomenta el hecho de que la gente que trabaje vive y trabaje, con lo cual muchas veces lo que hay son soluciones de coworking, es decir, profesionales liberales que se reúnen en una sala, se juntan con otros profesionales, comparten,
startups, etcétera, etcétera. Comercio de conveniencia, desde ganchitos hasta cable para el router, ¿no? Y luego, en particular, dependiendo un poco en qué ubicación nos encontremos, pues tratamos de ofrecer, o se trata de ofrecer, servicios que no se dispongan alrededor, ¿no? Y estoy pensando, si estoy en una zona donde no existen restaurantes japoneses, quizás es un buen sitio para ponerlo. Con lo cual atraes no solo la gente que vive en el edificio, sino la gente del perímetro, que es lo que justifica, en buena parte, el hacer este tipo de proyectos. Las dos tipologías, seguramente hay muchas más, pero yo estoy simplificando bastante. Las dos tipologías básicas que se encuentran es, por así decirlo, la típica en la que la zona de comercio está en la planta baja, se van haciendo 1, 2, 3, 4 las plantas que sean necesarias y de alguna manera las zonas compartidas se ubican en cada planta, por entendernos, una cocina en cada planta, y después tienes las plazas, insisto, pueden ser de mayor o menor tamaño. Este es el proyecto típico. El otro proyecto es, por así decirlo, son los que son mini apartamentos, es decir, las zonas de uso, digamos, menos frecuente, en principio cobran menos relevancia que en una vivienda tradicional y lo que se hace es ampliar con servicios adicionales en el propio inmueble. Este segundo modelo tiende más a la venta que al alquiler. Bueno, el elemento crítico en estos proyectos es la financiación. Estamos hablando de proyectos que son caros, estamos hablando de proyectos que han de ser grandes para ser rentables, estamos hablando de proyectos en los que se requiere el visto bueno de la administración municipal, la territorial, la comunitaria. Y en estos casos, casi siempre, en los proyectos que nosotros hemos estudiado, casi siempre la financiación forma parte germinal del proyecto. Es decir, se cuenta ya con la financiación antes de siquiera solicitar el permiso. 2, se cuenta ya con un programa, a veces hasta firmado en el mismo momento de puesta en marcha del proyecto, para el traspaso del negocio. Porque este modelo funciona de forma tal que el promotor lo único que hace es demostrar la viabilidad del proyecto y a continuación lo traspasa a un operador especialista, que efectivamente explota ese negocio en forma de rentas. Explotación de las zonas terciarias. Esta explotación no es la típica de un build to rent, en el que básicamente tienes que pasar todos los meses a cobrar la factura. Aquí también, pero aquí hay otro tipo de gestión, desde luego hay mucha más carga de personal, desde luego tienes toda la parte comercial que tienes que operar también, y los movimientos, como hemos dicho, digamos de acordeón, de ampliación o reducción de los usos de las plazas que estás usando y las plazas de parking, requiere mucha más gestión. El mercado de inversión. Os he puesto algunos ejemplos en los que nosotros hemos colaborado. No tiene ánimo de ser exhaustivo, pero sin embargo ya nos empiezan a hablar de inversiones potentes. Estamos viendo Madrid, estamos viendo Barcelona, estamos viendo Málaga, estamos viendo Valencia. Y las cantidades son elevadas. Es decir, los precios que se están pagando por este tipo de productos son grandes. Es decir, el mercado de inversión, el que trabaja en este tipo de asuntos, lo considera un mercado atractivo. El último que hemos visto, el de la Elix Vintage Residential, estamos hablando de 250 millones de euros de transmisión para un producto que ya está terminado y en funcionamiento. O sea, son grandes inversiones. Con respecto a la operación, tengamos en consideración que en función de quién sea la compañía operadora y la tipología de producto, pero que estamos hablando de rentabilidades muy altas. 65-70% de costes sobre los ingresos. Con respecto a la valoración, claro, nosotros, Crata, al igual que Sociedad de Tasación, nos dedicamos luego a decir cuánto vale esto que realmente han vendido por 250 millones de euros, ¿no? Bueno, aquí hay muchas cuestiones que hay que tener en consideración. La primera, desde luego, son las licencias y las autorizaciones. La falta de ellas dinamita la viabilidad del proyecto. Es decir, no te preocupes que lo conseguiré, ojo. La demostración de los ingresos recurrentes. Bien, esto está basado en un plan y el plan ha de cumplirse. Normalmente los acuerdos que tienes para darle salida al proyecto está basado en el cumplimiento de esas planificaciones. Hay que demostrarlo. Con lo cual, la primera fase de comercialización, incluso antes de poner en marcha el proyecto, es vital. Los costes de financiación, por lo general,
suelen hacerse en modo bullet, es decir, se paga todo al final del plazo acordado, que puede ser 4, 5, 6 años, no más. Los intereses se van pagando al año y, por lo tanto, como tienes que hacer una salida, un desembolso importante a quien te ha dado la financiación, es clave la comercialización del proyecto. Es decir, pongo en marcha el proyecto, lo construyo 2 años, 2 años de operación, demuestro que las ventas están conforme a mi plan y es el momento en que lo vendo. Y en ese mismo momento en que lo estoy vendiendo ya tengo que ir pagando el préstamo. ¿Vale? Con lo cual es claro que antes de poner un proyecto yo quiero saber quién va a ser mi comprador y quiero saber quién va a entrar en la financiación y en qué condiciones, porque tengo que acomodarlo todo. ¿Vale? Los factores de rentabilidad, la tasa de riesgo. Es indudable que las tasas de riesgo que le aplicamos son diferentes según la zona, la actualización de las rentas, y tiene mucho que ver el riesgo que tiene el proyecto si en el momento en el que nosotros estamos, en este caso la valoración del proyecto, efectivamente cuenta o no con un acuerdo de salida. Porque el no tenerlo incrementa notablemente el riesgo del proyecto. La relación entre lo que hemos comentado antes, ¿no?, el precio de la plaza y el build to rent, hay que seguirse muy estrechamente. Tiene que haber una ventaja clara, a favor del modelo de co-living. Y por lo tanto tienes que estar siempre haciendo un seguimiento con respecto al mercado. Eso puede dar lugar a que si hay grandes variabilidades, la viabilidad del proyecto se resienta, ¿no? Los costes de mantenimiento, que son claves en estos casos, tanto de las zonas comunes como del propio, digamos, los consumos energéticos, ¿no? El rendimiento de las zonas terciarias. Esta parte se le da poca importancia, o podemos considerar que hay que darle poca importancia, pero la tiene mucho. Porque la rentabilidad del proyecto depende en buena medida que el área comercial que se ha diseñado efectivamente cumpla las expectativas. Y luego, componente, digamos, que tiene que ver con la previsión de evolución del tema de las plazas de aparcamiento, y ahí me estoy refiriendo también a las inversiones necesarias a realizar, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el vehículo eléctrico. O perspectivas a largo plazo con respecto a los vehículos a motor. O perspectivas a largo plazo con respecto a los usos, digamos, a los medios de transporte cercanos que podamos tener. Todo ello afecta y las plazas de garaje también dan dinero. Bueno, todo esto lo metemos en una batidora y da un valor. Y el valor vale lo que vale en el momento. En todo caso, es verdad que estos proyectos a día de hoy, habiendo como hay inversores ansiosos, haciendo las cosas con cierta razonabilidad, en principio resultan atractivos. Conclusiones. Primero, tenemos el cliente. Esta es una cosa bastante complicada de hacer, porque no existiendo evidencias suficientes y abrumadoras, como sí sabemos que hay un montón de gente que quiere vivienda en alquiler, esto implica un nivel de riesgo. Y esto todavía no está testado. No está testado que el proyecto de Boadilla efectivamente vaya a funcionar bien con, digamos, con una aportación significativa de empleados del Banco Santander. No se ha demostrado, no hay histórico suficiente para poder decirlo. Es verdad que en otros países lo hay, Estados Unidos principalmente es un poco el padre de esta criatura, pero en todo caso nosotros en España, y en particular en Euskadi, no tenemos evidencia suficiente. En todo caso hay que hacer el trabajo, hay que tratar de identificar que efectivamente hay un perfil, ese perfil está dispuesto a este tipo de producto y efectivamente somos capaces de atraerlo. Lo he dicho antes, estos proyectos, por lo extraño que son, hay que explicárselo a la Administración. Hay que conseguir en muchos casos autorizaciones, vamos a decirlo, no expresamente contempladas en el plan general o en la modificación puntual. Entonces, hay que trabajarse muy bien esa parte, y esa parte consume tiempo. Lo que hemos dicho antes, esto clarísimamente es un negocio financiero, es un negocio inmobiliario, pero es un negocio financiero. Y empieza antes lo financiero casi que lo inmobiliario. Por otra parte, este modelo se cae abajo si efectivamente las excedencias prometidas, la calidad de uso, la experiencia de servicio no son conforme a la expectativa, porque precisamente no hay ninguna atadura. Es decir, el usuario de la plaza se puede ir cuando quiera. Y es un modelo que efectivamente
y aquí entiendo que habrá algunos de vosotros que os dediquéis a la venta inmobiliaria, que requiere argumentos y explicaciones económicas de cuál es la justificación de apostar por esta opción frente a alquilar tradicionalmente o comprar, en el que vais a tener que trabajar con otros argumentos. Y vais a tener que trabajar probablemente con otros desarrollos numéricos que justifiquen la decisión. Y me estoy refiriendo claramente a coste de oportunidad. Y estas cosas no son cosas en las que estemos habituados nosotros a hablar, es una cosa que es contraintuitiva, pero hay que hablar de coste de oportunidad. Y yo creo que ya he terminado.